Un privilegio, una alegría compartir este tiempo con ustedes. No me quiero olvidar, estoy viniendo de la costa del río Uruguay. Estuve en un encuentro con los hermanos uruguayos, con los hermanos argentinos, allí en Colón, y me pidieron que les trajera los saludos. Dice, no te olvides, Américo, por favor, de enviar los saludos de la Iglesia Metodista del Uruguay y de la costa del río Uruguay, Colón, Concordia, Concepción del Uruguay. Así que cumplo en el mandato de entregar los saludos a la Iglesia de Arroyito, el saludo pastoral también de Luis Cardoso, secretario para América Latina de Ministerios Globales, así que estaban muy contentos con este aniversario. Ellos estaban muy felices porque llevan 146 años en Colón. Nuestras iglesias son centenarias. Venimos de festejar 150 en Buenos Aires, del templo, 188 cuando contamos la presencia metodista en la Argentina. Acabamos de celebrar 160 del inicio de la predicación en Rosario. Así que somos hijos e hijas de una larga historia. Siempre yo me miro y digo, no empezó conmigo nada, no. Empezó mucho más lejos la historia y somos deudores de aquellos y aquellas que hicieron posible la presencia activa de la Iglesia Metodista en la Argentina. De aquellos y aquellas que fueron parte del saberse inspirados a protagonizar una misión en la Argentina y en lengua española. Recuerden que predicamos en inglés. Y hubo un salto enorme para asumir el desafío de cambiar la lengua. Pero cambiando la lengua y la palabra también se cambiaba la afectación de los nichos o el público a quien uno deseaba llegar ¿con qué? Bueno, con la buena noticia, ni más ni menos. Y hablando de buena noticia, no sé si lo tenemos para proyectar, el texto bíblico. Sí, ese es el texto que espero que esté en sintonía con lo que ustedes se proponen, que son los 4 ejes de trabajo. Los recordamos. El primero, predicar. El segundo, sanar. El tercero, edificar. Y el cuarto, servir. Jesús tomó a los suyos y les dijo, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Ahí termina? Ahí. Básicamente, estos son los versos para pensar la caminada y la caminata con Jesús para dar vida a nuestros pueblos y a nuestras gentes. De lo que se trata es de dar vida. De lo que se trata es de comunicar una palabra eficaz, pertinente y muy sencilla. El reino de Dios se ha acercado. No lo traje yo, no lo trajeron ustedes, no lo trajo la Iglesia Metodista, ni lo trajeron las otras iglesias ecuménicas, católicas, ortodoxas. No. Lo trajo Jesucristo. Por tanto, la conexión fuerte es con el sentido, con la mirada, la visión y la práctica que Jesús propone a los suyos. Id y predicad que el reino de Dios se ha acercado. Siempre tenemos que recordar que en ese contexto que nos habla el texto, había otros reinos, ¿sabía? Si el reino de Dios no era el único reino. Había otro reino que se llamaba el Imperio Romano. Tenía su propio Dios, ¿sabía? El que figuraba en la moneda, que era el César. ¿A quién se le debía pleitesía, impuestos? ¿Y quién decía
ser hijo de Dios. Por eso cuando aparece Jesús y dice que es el Hijo de Dios, hay un revuelo más o menos. Dice, pero es que ya tenemos un Hijo de Dios y es el emperador. No puede haber dos dioses. Historias, ¿no? Si matemos a todos los niños, así anulamos otro Dios, nos quedamos con el del imperio nomás. Entonces el reino de Dios se da en una realidad, en un contexto donde hay otro Dios, otro reino que opera, que trabaja, pero cuando uno mira un poco la historia y mira los textos bíblicos, en realidad no era buena noticia. En absoluto el reino que pregonaba el Imperio Romano era buena noticia. Hablaba de paz, ¿sabían? También Jesús hablaba de paz. Y el reino de Jesús es un reino de paz. Solo que el Imperio Romano le ponía la X, era la Pax Romana, no la Shalom. ¿Y cómo se construía y se constituía la paz del imperio? Bueno, a fuerza de espada, a fuerza de lanzas, a fuerza de ejércitos, a fuerza de fuerzas de ocupación para todo el pueblo que estaba cautivo de ese imperio. Entonces, el reino de Dios a veces parece, bueno, ese es el reino, no, pero se confronta con otras realidades que no obedecen a ese reino que pregona Jesús inspirado por Dios, que es su papá, su papito querido. El reino de Jesús en el texto se opone bastante, ¿no? Les pide a los suyos, y, miren, no lleven nada. ¿Cómo nada? No. Porque los que confían en el reino de Dios no llevan nada. Su poderío no está sustentado en el oro, ni en la plata, ni en el cobre, ni en nada. Está sustentado en la gracia de Dios. No hay otro poder, no hay otra materialidad en donde el discipulado se afinque, se sustente, se apalanque, sino solo en la gracia amorosa de Dios manifestada en Jesucristo. Por eso en Hechos de los Apóstoles hubo un personaje que quiso comprar algo. Dijo, bueno, yo quiero comprar el Espíritu para hacer los milagros que ustedes hacen. Si leen el texto, así le fue. Porque el Espíritu, el amor, lo que viene de Dios es gratis. No se cobra. Nadie lo puede cobrar. Pero nadie lo puede comprar. No hay forma de que yo pueda comprar la gracia de Dios. Ni una. Ni las que se les ocurra. Porque la gracia de Dios tiene esta característica que es donada. Frente al imperio era complicado porque el imperio te cobraba todo, ¿sabían? Cuando Jesús dice que el reino de Dios se ha acercado, se lo dijo a un pueblo y a una gente que estaba muy mal. Tan mal que Jesús los miró y dijo, parecen ovejas sin pastor. No estaba hablando de nosotros, estaba hablando de su gente, de su pueblo, de su paisanada. Dijo, parecen ovejas sin pastor. Sin direccionalidad alguna. Sin capacidad de soñar la vida que Dios les había regalado. Sin capacidad de construir una vida digna, justa, feliz. Ustedes imaginen cómo vivía el pueblo bajo la bota del imperio, era terrible. El imperio te esquilmaba. Si nosotros nos quejamos de los impuestos, habría que llamar a un paisano de Jesús y que nos hablara de lo que hacía el imperio con ellos. Los esquilmaban. Y entonces Jesús mira, dice, y están como ovejas sin pastor. Nadie los cuida, nadie los protege, nadie dice nada. Solas sus vidas con su esclavitud. Solas sus vidas. Y entonces Jesús en ese contexto, en esa historia, acerca el reino de Dios
que se conforma primeramente como una buena noticia a los desesperanzados, como buena noticia a los desanimados, como buena noticia a los tullidos, a los enfermos. Ser enfermo en tiempos de Jesús era terrible. Nosotros más o menos tenemos el hospital público, más o menos digo, más o menos. Que tampoco vamos a creer. Uno puede estar 8 horas haciendo cola en el hospital público para que te atiendan y bueno, si es de urgencia, capaz que en 4 lo solucionás. Y si no, está muy complicada la vida. En tiempos de Jesús, la enfermedad, nadie la resistía. La gente moría muy joven. No había respuesta. Entonces, Jesús empieza a construir ese reino y envía a los suyos en el poderío del Espíritu para que traigan buena noticia a esas vidas y a esos cuerpos. Porque, digamos, el Evangelio también es para los cuerpos. Vieron que a veces creemos que el Evangelio es como para una cosa más etérea. Sí, es etérea para el espíritu, para el alma, para donde ustedes quieran, pero el Evangelio es para los cuerpos. Los cuerpos vivifican. Los cuerpos son resucitados. Los cuerpos son transformados. ¿Ustedes la alegría la viven con los cuerpos? ¿Sí o no? Dígame que sí. ¿Y cómo se nota cuando están alegres? Bueno, la muchachada hoy estaba alegre, ¿no? ¿Se dieron cuenta que estaban contentos los músicos o no? ¿O era idea mía? ¿Estaban contentos? ¿Los vieron? ¿Por qué se dieron cuenta? Nahuel se reía, las hermanas que cantaban, se hacían señas, se sacaban fotos de aquí para allá. La alegría que se vive en los cuerpos y el Evangelio es para los cuerpos, para esta materialidad. A veces hemos creído que el Evangelio y el reino es para después. No, mentira, empieza aquí y ahora y el Evangelio hace que ese poderío habite y aquí y ahora y transforme la vida. Transforme la vida de los desanimados, de los tullidos, de los enfermos, de los desesperanzados. Ese es el poderío del reino. Un reino que es operativo, un reino que es energía. ¿Cuál es la energía del reino? Estoy preguntando cosas de escuela dominical. El poderío del reino es el amor. Es la energía más increíble que hay sobre la faz de la tierra. Fíjense que nos amamos y salen niños. Díganme si no es una energía el amor. Brota la vida cuando nos amamos. Brota la vida cuando la comunidad se ama y comparte ese amor con generosidad. Brota vida. Y de esto se trata el reino de Dios, de esto se trata lo que dice Jeremías, ¿no? Es decir, yo les voy a contar y bueno, esto es lo que va a pasar, es lo que está ocurriendo y debe seguir ocurriendo. Yo vengo de Panamá, estuve con Fabián en Panamá, con Luis, y estuvimos con los obispos de toda América Latina y el Caribe mirándonos. Bueno, la radiografía fue dura porque el padecimiento del pueblo y de la gente de la América Latina, cuando digo América Latina empezamos Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, Chile y vamos subiendo, Bolivia, Perú, papá. ¿Pueden creer que todos los pueblos tienen las mismas problemáticas? Parecían radiografías calcadas y dejá de copiarme, que estos son mis problemas. No, es que yo tengo los mismos. Pero ¿cómo puede ser? Y en Venezuela, y también. Y en México, y también. Y en Puerto Rico, también. Y en Bolivia. A ver, algo raro está pasando. Pero lo que surge de ese encuentro es que todos tenemos la misma solución. Y que tiene que ver con la eficacia del reino de Dios y su justicia. La eficacia del reino de Dios y la justicia del reino, no la mía, la del reino. Eso es lo que pedimos normalmente, ¿no? Venga tu reino y tu justicia, no la mía. Porque ya sabemos lo que pasa con la justicia humana. Así que mejor que venga la de Dios. Porque la justicia humana hace desastres. Absolutamente desastres.
Es como era la justicia del imperio, la paz romana que martirizaba, torturaba, finalmente la cruz con la cual nos identificamos era el elemento de tortura de un imperio. ¿Para qué utilizaban la cruz? Para disciplinar las almas. No. Los espíritus. No. ¿Qué disciplinaban? Mucho estudio hay sobre gente que estudia cómo se disciplinan los cuerpos para que sean obedientes. Cuando sos desobediente, te pasa lo que a Jesús. Morir crucificado. Ese era el lema del imperio. Entonces el imperio en donde Jesús protagoniza el envío a los suyos para hacer estas 4 cosas que ustedes se proponen y muchas más, tiene que ver con que quienes oían, quienes participaban de esa palabra, de esa comunión, de esa direccionalidad de los caminantes de Jesús, se alegraban. Había una profunda alegría que alguien traía una buena noticia, una por lo menos. Una. ¿Recuerdan? Jesús va caminando, pues él era caminante, ¿vieron? Necesitaba poco en los templos, andaba siempre por la vida. Cortejo fúnebre, una viuda, y su hijo murió. ¿Cómo estaba la señora? Desarmada. No solo desarmada por el amor, por el cariño con su hijo, desarmada porque en una cultura patriarcal, decimos hoy en día cuando la miramos a la lejanía, quedarse sin un varón era desastroso. No existía para una mujer la posibilidad de vivir la vida sin varón. Hoy en día, bueno, vemos que se puede vivir la vida sin varón para las mujeres, ¿verdad? No es obligatorio. En tiempos de Jesús, no contar con la figura masculina en la vida doméstica era catastrófico. No había quien te sostuviera. Y Jesús, por esta capacidad de sensibilidad, de misericordia y de compasión, más que de empatía. Yo sigo defendiendo la compasión y la misericordia más que la empatía. Porque la empatía es cosa nuestra, pero la compasión y la misericordia es cosa de Dios. Lo que se nos pide es compasión, misericordia. Nunca se habla de empatía. Es como para darnos una idea por dónde va la vida, nada más. Pero Dios pide compasión, misericordia, y en esa escena Él se compadece, es llamado a misericordia, y entonces revivió a alguien. ¿Para qué? Para los cuerpos otra vez. El cuerpo vino a la vida, el cuerpo de la mamá se alegró, porque esta era la orientación justamente del reino que se impregna, que posibilita la reconstrucción de la vida, la reconstrucción de los sueños, salir de la desesperanza, ¿no? Esperanzarnos, tejer sueños. Las comunidades en este tiempo y en todos los tiempos han tenido la capacidad de tejer sueños. Los sueños que Dios nos propone, no los míos ni los de ustedes. Los que entendemos juntos como comunidad son los sueños, porque Dios nos da el sueño para todos, ¿no? No le da el sueño a uno. La agarra a Fabián y dice, bueno, Fabián, este es el sueño, impacta en tu comunidad. No funciona así. Los sueños se viven en comunidad y Dios habla en comunidad. Toda la vida fue así. La presencia del Espíritu es comunitaria, no solitaria. Para tejer esperanzas, para tejer sanidad, para tejer buena noticia, para tejer edificación de esas vidas que el Señor nos propone. En definitiva, los signos de esa presencia del reino que Jesús envía a anunciar tiene que ver con acoger, recibir, hospedar. No se pónganle la palabra que quieran. A mí me gusta hospedar. Hospedar los excluidos.
Porque los excluidos son los que más sufren, ¿sabían? ¿Han sido excluidos alguna vez ustedes? Sí, muchas veces, ¿no? Duele ser excluido. Jesús construye su buena noticia con los excluidos. Por eso todo el ministerio de Jesús, cuando ustedes miran los evangelios, siempre se va dando por las periferias, ¿vieron? Porque los rangos de mayor exclusión están en las periferias más alejadas de los centros. Nosotros estuvimos en Panamá, fuimos a hacer un recorrido con el bus que nos llevó a los hermanos y paseamos por el centro. ¿Y en el centro qué está? Y la hotelería, toda la cosa bonita. Y nos alejamos un poco y el hermano dice, bueno, esta es la zona más roja, nos dice. Está muy lindo y simpática ahora, dice, pero de noche no vengan acá. Porque acá se da todo tipo de exclusión, toda la que se les ocurran. Por eso en las periferias se van alojando los mayores nichos de exclusión de nuestras sociedades. ¿Sí? Y ustedes son conscientes de esto porque han trabajado con los hermanos Tobas. ¿Dónde están alojados los hermanos Tobas? ¿Cómo son los barrios de los hermanos Tobas? Los conocen porque han hecho trabajo con ellos, con los hermanos en situación de calle. ¿Dónde viven? ¿Dónde están? ¿Dónde tratan de levantarse? ¿Dónde tratan de gestionar su vida? ¿No? Entonces, acoger a los excluidos, hospedar, es una característica fundamental del reino de Dios para los suyos. No solo mediante palabras y discursos, y esto lo saben muy bien ustedes, no les voy a contar nada nuevo porque ustedes lo hacen. Porque el tema es hacer práctica de fe. Por eso somos wesleyanos, ¿sabían? Porque Wesley pensó en teología práctica, es decir, no era teología académica. Sí tenía rango de academicismo, pero le interesaba cómo operativizaba esa teología todos los días y en cada discípulo y discípula. Por eso tenía reuniones semanales, ¿no? Tenía 22 preguntas que se hacían entre ellos. Tenía un grupito chiquitito, decía 22 preguntas para ver cómo estaba el nivel de la fe. ¿Seguís enojado con alguien?, le preguntaba. ¿Te cae mal, Nahuel? Sí. ¿Estás haciendo algo para reconciliar eso? Si no ocurría, era necesario que la sanidad y la salvación empezase a operar. Porque eso debe ser transformado por el poder del Evangelio, por el poder del reino, por el poder del Espíritu. Porque habla de la salud, de los cuerpos y de la vida. Los signos de la presencia se dan en esto de gratuitamente curar enfermos, resucitar muertos, purificar leprosos, expulsar demonios y dar de gracia porque de gracia hemos recibido. Esto significa que el cuerpo de discípulos, de discípulas, la comunidad de Jesús, tiene que acoger dentro de la comunidad a aquellos que padecen exclusión. No llevar nada para el camino para hacer la misión. Solo ampararse en la gracia de Dios. Yo siempre recuerdo, cuando era niño, yo vivía en un pueblito que se llamaba Nueva Imperial en Chile. Para quienes no me conocen, yo nací en Chile y no en la Argentina. Y por situaciones complejas llegamos con mi familia aquí. Y yo recuerdo que llegaron unos muchachos jóvenes, así como Nahuel, eran 3, ahí al barrio, a Nueva Imperial. Y había una canchita, me la agarré con Nahuel, viste, muy simpático. Y llegaron con unas guitarras y empezaban a cantar en medio de la cancha. ¿Se imaginen cantando en la media de cancha? Estamos todos los chicos rodeando a los guitarreros. Cantaban coritos. No me acuerdo que cantaban coritos. Y todos los chicos felices. Al otro día de vuelta. Y así. A los 3 meses tenían una iglesia. ¿Vos podés creer? No sé quién les prestó un terreno enfrente de la casa donde nosotros vivíamos. Agarraron un poco de madera, techo, la gente se prendió a construir la capilla. No crean que llevan 20 años del Evangelio. Llevan 3 meses de haber conocido el Evangelio y construyeron un templo. Y después nos reuníamos todos ahí, en ese templo. Eran pentecostales, ¿sí? No eran metodistas. Yo me acuerdo que eran
tenía como otra onda, ¿no? Y parecer esas cosas eran como gente muy jugada. Y yo siempre he pensado, ¿y esta gente? No tenían plata, tenían una mochila y bastante hipone parecía. Y armaron una iglesia de la nada. Ese para mí es como un paradigma de cómo operativiza la buena noticia desde la misma nada. Solo la vida y la guitarra. Y les alcanzó para hacer una iglesia. Es muy probable que si yo ahora camino por esas, debe estar ahí. Ahí debe estar esa iglesia. Y entonces, la capacidad de sostener y obrar en el nombre del Señor, en su palabra, en su amor, en su espíritu, porque como decía la hermana que oraba esta mañana, todo de quién es, de Dios. Todo es de Dios. El universo es de Dios. Así que si Dios quiere poner el universo en sintonía, pues nosotros lo va a poner. No se preocupen de eso. Porque todo es de Dios. Entonces, esto me parece que es importante, ¿no? Sí, recordar una y otra vez esta realidad de ser alimentados en nuestra poquedad por la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios opera, transforma en medio de nuestra escasez, en medio de nuestra falta de recursos y de otras cosas. La gracia de Dios opera, transforma, promueve y nos sostiene. También habla el texto, versos 11 y 13, dice que se trata de compartir la paz en comunidad. Ya tenía muy claro que la pax del Imperio Romano no era paz. Traía más desastre que paz. Traía mucha muerte, mucha hambre, mucho de todo. Por lo tanto, la vocación que les da es que compartan la shalom. ¿Qué es la shalom? Cuando uno estudia la shalom, no la puede estudiar mucho tiempo, pero básicamente es la paz de Dios para toda la vida. La shalom impacta en mi mente, en mi cuerpo, en mi espíritu, para toda la integralidad de la vida es la shalom de Dios. Y esto es lo que les pide Jesús a los suyos: compartan la paz en donde estén. La shalom necesita ser compartida para que se convierta en una dinámica de construcción allí donde la shalom, que confía en este Dios de la vida, pueda crecer, pueda fundamentarse y pueda echar raíces profundas en la vida. En definitiva, podríamos hablar que la misión de la Iglesia en Cristo, en sintonía con el reino, tiene que ver con proclamar las buenas nuevas del reino. No otras buenas nuevas, las buenas nuevas del reino de Dios. Enseñar, bautizar y nutrir a los nuevos creyentes. Responder a las necesidades humanas a través del servicio. Tratar de transformar las estructuras injustas de la sociedad, enfrentar las violencias de toda índole y buscar la paz, la shalom y la reconciliación. Eso se traduce en la construcción de comunidades justas y seguras, amorosas y que hospedan la vida. Y el último punto, luchar para salvar la integridad de la creación y sostener y renovar la vida en la tierra. Luchar por salvar la integridad de la creación y sostener y renovar la vida en la tierra. Estamos a punto de ser eyectados por la tierra, para que nos demos una idea en dónde estamos. Por el nivel de desastre que los modelos van provocando en la construcción de la vida. Nuestra hija, con María Esther, la más chiquita, se le ocurrió estudiar biología marina. Yo pensé que se iba llena de plata. Primero la quise
orientar para que hiciera otras biologías, porque hay biología en La Plata, en Córdoba, en Rosario. Pero ella quería biología marina. El único lugar, San Antonio Oeste, las grutas, Río Negro, una inversión, todo lo que significa para los papás que han acompañado a sus hijos para que estudien. Entonces yo dije, bueno, se va a llenar la plata esta piba con eso. Dice, mira, no sueñes que voy a trabajar con las pesqueras. Ni sueñe que voy a trabajar con las petroleras. ¿Y qué vas a hacer? Dice, de lo que se trata es de hacer algo por la oikumene, por nuestro mundo, por nuestra casa común. No te vas a llenar de plata. No vas a hacer mucha plata, pero es un proyecto valioso, lleno de amor, que refleja en el fondo nuestra propia teología wesleyana, interesado por la faz de la tierra. Porque Wesley le interesaban las personas, pero estaba interesado en los animales también, ¿sabían? Fíjense que todas las cuidadoras de animales vienen del pueblo metodista, ¿sabían? No solo Alcohólicos Anónimos. El origen de las organizaciones que cuidan animalitos, los metodistas siempre andan allí porque encuentran lugares en donde instalar el mensaje de la gracia de la salvación para toda la creación. No solo para una parte, para toda. Entonces, también creo que es parte de nuestro desafío sabernos iglesias con mucha historia, iglesias que son reconocidas a lo largo y ancho del país, en el mundo. El metodismo reconocido, ¿sí? No somos así. Es decir, la iglesia metodista no es Arroyito solo, o Colón, o Primera Iglesia, o Resurrección, o La Fe, o La Paz, o todas las que están aquí. Somos parte de un pueblo mucho más numeroso de lo que creemos. En toda América Latina y el Caribe está lleno de gente metodista, ¿sabían? En Brasil, ni que hablar. Bueno, Brasil es muy grande. Pero si siguen subiendo, y siguen para Europa, y siguen para África, y siguen, hasta en las islas del Pacífico están las iglesias metodistas. Y a veces uno no dimensiona lo que el pueblo metodista puede hacer en el mundo. Los aportes del pueblo metodista, ¿no? Ya no solo como creyentes en Cristo Jesús, portadores del reino de Jesús, sino, digamos, en esta conexión mundial que es el metodismo. Nosotros tenemos el Concilio Mundial Metodista, reúne a toda la familia metodista del mundo. Logramos que una hermana de Uruguay esté allí en la parte directiva de ese consejo. Y también un hermano chileno, Miguel Ulloa, muy conocido de Fabián, ligado a la facultad. ¿Cuántas cosas uno puede hacer desde esos lugares, ¿no? Con juventud, con infancias, con mujeres, con ecología, con injusticias, no sé. Digamos, los grandes problemas que tenemos que afrontar, que son grandes, pero que afrontamos en la confianza de que el Espíritu de Dios anda con nosotros. Y que no somos un pueblito así chiquitito, somos un pueblo muy grande, más de lo que pensamos. Eso yo lo descubrí gracias a Dios. Antes pensé que era un pueblito así chiquitito. Y hoy puedo decir que somos un pueblo mucho más grande de lo que yo había pensado. Y en el cual la Iglesia Metodista ha dado grandes aportes. ¿No? Fui a Estados Unidos, allá me recordaron al papá de Néstor, don José Míguez Bonino. No, dice, porque Míguez Bonino estudió acá. Mira vos. Y también fue profesor de acá. Bueno. Y entonces te miran distinto, ¿eh? Yo no quiero que me miren distinto, pero te miran distinto porque tenemos figuras señeras que han sido de testimonio importante en el mundo. En América Latina siguen mirando a la Argentina. Dicen, no, porque ustedes, ¿no? Y cuando ven la universidad y las cosas que propone, ¿sí? Como que te ven, digamos, más grande de lo que somos. Como si lleváramos 500 años.
y solo tenemos 100, 140, 50, 60, 188. Ahí andamos. Pero creo que es importante poder patrocinar esto que ustedes proponen en lo pequeño a lo más grande. Que vaya creciendo, ¿no? Que se vaya compartiendo en esto de tejer sueños. Sueños en la Argentina, en la América Latina, con los uruguayos, con los chilenos. Construir sueños, los sueños del reino de Dios que Él nos propone a través de Jesucristo. Amén.